Estimación de intervalos de confianza para un parámetro poblacional. Parte 1. El estimador puntual consiste en un solo valor punto, deducido de una muestra para estimar el de la población. El intervalo de confianza es un conjunto de valores que se forma usando un estimador puntual, calculado a partir de una muestra, de manera que exista la probabilidad de que el parámetro poblacional se encuentre dentro de dicho conjunto de datos, con una probabilidad específica llamada nivel de confianza. Para calcular el intervalo de confianza para una media poblacional, se consideran dos situaciones. Los datos de la muestra se utilizan para calcular la media poblacional conocida como parámetro con la media muestral conocida como estadístico. Esta media muestral va a servir como un estimador, mientras que la desviación estándar de la población sea conocida. Y el otro caso es que los datos de la muestra se van a utilizar para calcular el parámetro a partir de un estadístico transformado en estimador, mientras que la desviación estándar de la población es desconocida. Ahora, supongamos que tenemos una distribución normal con un parámetro que no se conoce. Nosotros podemos tomar distintas muestras y observar que el parámetro se encuentra estimado dentro de cada conjunto de datos que tenemos aquí, excepto en este conjunto de datos. Si pueden observar, el parámetro está fuera de ese conjunto de datos. Por lo tanto, nosotros pudiéramos decir que existe un 90% de probabilidad de que el parámetro sea estimado por el estadístico transformado en estimador, pero existe un 5% de que esto no se cumpla. O podemos decir que existe una probabilidad del 95% de que el parámetro se encuentre dentro de esa estimación de intervalo, pero existe un 5% de que no suceda. O podemos decir que esto se cumple en un 99%, pero en el 1% no se está cumpliendo. Recordemos que para poder calcular el error estándar de la media, podemos apoyarnos en esta fórmula, pero debe cumplir las siguientes condiciones. Bueno, antes de explicarles las condiciones, el error estándar de la media se tiene que calcular porque es la distancia que hay entre el valor verdadero y el estadístico. Entonces, la población debe ser infinita, el muestreo con reemplazo, o dado que se conozca la magnitud poblacional, o sea, que sea una población finita, tendríamos que aplicar esta fórmula para saber si podemos utilizar un factor de corrección, que en este caso, si tenemos, por ejemplo, una magnitud muestral de 57 y esta es menor al 5% de la magnitud poblacional, como en este caso, entonces continuaríamos, a pesar de que conocemos la población, continuaríamos utilizando esta fórmula para calcular el error estándar de la media. Pero si tenemos una muestra finita, es decir, que está delimitada, entonces estamos obligados a utilizar el factor de corrección o también llamado multiplicador de población finita. Se utiliza cuando, obvio, la población es finita, el muestreo es sin reemplazo, o que apliquemos la prueba y que esta prueba, donde en la magnitud muestral es mayor al 5% de la poblacional, como en este caso, entonces también debe usarse.
Ahora, recordemos que cuando estamos trabajando con distribuciones normales, la fórmula a utilizar es Z para distribución normal. Pero, ¿qué sucede si tenemos, por ejemplo, o mejor dicho, no conocemos la magnitud muestral y no conocemos la desviación estándar poblacional? Por lo tanto, tendríamos que valernos de los datos de la muestra para conocer ambas, tanto la media muestral como la desviación estándar muestral. Y en ese caso, utilizaríamos para calcular el error estándar de la media esta fórmula, donde S representa la desviación estándar muestral, mientras que sigma representa la desviación estándar poblacional. Ahora veamos esta condición. Dice, se supone que la población es normal en ambos casos. Dice, pero ¿se conoce la desviación estándar de la población? Si es no, entonces vamos a utilizar esta fórmula para encontrar el error estándar de la media. Si es sí, entonces vamos a utilizar esta otra, al igual que utilizar la distribución Z, mientras que en la anterior la distribución T. Ahora, veamos un ejemplo. Estimación de la media poblacional y la desviación estándar poblacional conocida. Recordemos que la magnitud muestral debe ser mayor o igual a 30. Se ha estado probando una técnica de empacado en series con los obreros de una fábrica. En cierto periodo, 64 obreros seleccionados al azar tardaron en promedio 28.34 minutos en armar 100 cajas, con una desviación estándar poblacional igual a 3.076 minutos. Nos pide construir un intervalo de confianza del 90% del tiempo verdadero que tarda un obrero en armar 100 cajas. Por ejemplo, los datos que tenemos es la magnitud muestral igual a 64 y tenemos el estimador puntual. Recordemos que el estimador puntual es el valor que se va a transformar en el estadístico, bueno, mejor dicho, es el estadístico que se va a transformar en el estimador para aproximar o conocer el valor verdadero de la media poblacional. Bueno, aproximarlo, estimarlo, porque no vamos a conocerlo tal cual. Ahora, la desviación estándar poblacional sí es conocida y nos están dando un alfa del 90%. Por lo tanto, el nivel de significancia sería de 0.10. Se divide entre dos, porque vamos a hacer una estimación. Entonces, las fórmulas a utilizar son las siguientes. Recordemos que tenemos que ver si esto corresponde a una población finita o infinita para saber si se utiliza el factor de corrección o no se utiliza. En este caso, dado que no nos dan el valor de la población, se puede decir que es una población infinita y por lo tanto el valor estándar de la media sería utilizar a la desviación estándar poblacional dividida entre la raíz de la magnitud muestral. Vamos con esto a multiplicarlo por el valor de la tabla y al sumarle y restarle el error de estimación a la media muestral, obtenemos la estimación de la media poblacional. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sustituir esos valores. Por ejemplo, el del error estándar de la media nos da un valor de 0.3845. Buscamos el valor de tabla en la tabla de Z y observamos que tenemos una probabilidad de 0.05. Por lo tanto, ese valor en este caso se pasa y en este le falta. Lo que podemos hacer es sacar un promedio del valor de las zetas, es decir, 1.64 más 1.65 dividido entre 2 nos da un valor de 1.645.
ese valor es el que vamos a tomar como valor crítico, como valor de tabla para multiplicarlo con el estadístico, con el error estándar de la media y poder encontrar la estimación, el error de estimación. Este valor corresponde a 0.6225. Si lo sumamos y restamos a la media poblacional, que es el estimador o el estadístico, esto nos da una aproximación donde nos dice que el valor verdadero de la media poblacional o del parámetro es mayor a 27.71, pero menor a 28.97. Entonces, si nosotros calculamos con estos datos, estimamos usando el SPSS, podemos observar que son los mismos valores que nosotros calculamos, incluso el intervalo corresponde a los mismos, nada más varían algunas cuantas décimas. Y concluimos que con un nivel de significancia del 90%, el tiempo que tarda un obrero en armar 100 cajas está entre 27.71 y 28.97 minutos. Veamos ahora un ejemplo para la estimación de la proporción. Se hace un estudio para determinar la proporción de votantes de una comunidad que están a favor de que se coloque tubería para el uso de gas natural. Si se tiene que solo 125 de 300 votantes seleccionados al azar están a favor, nos pide que obtengamos un intervalo de confianza del 90% de la proporción de todos los votantes que están a favor. Si se fijan, ahora nos están dando la variable aleatoria, que son 125 y los 300 votantes. Tenemos un alfa de 0.10, dado que el nivel de confianza es del 90%. Dividimos entre 2 para buscar el valor de tabla. Recordemos que es una estimación, por lo tanto, se debe dividir entre 2. Y calculamos la proporción muestral, que sería dividir 125 entre 300 y obtenemos un valor de 0.4167. Ese valor lo vamos a necesitar porque al calcular el error estándar de la proporción, si pueden observar, también tenemos una fórmula, tanto para población finita como para población infinita y el mismo factor de corrección. Ese error lo vamos a multiplicar por el valor de la tabla para obtener la estimación, el error de estimación, y después restarlo y sumarlo a la proporción muestral para estimar el valor verdadero de la proporción poblacional. Sustituimos esos datos y obtenemos, debemos revisar. Esta estimación de proporción también nos da, usamos el valor de Z para encontrarlo. En este caso, estamos observando que es el mismo valor que tenemos que calcular. Ya lo habíamos visto que es de 1, creo que sí, es de 1.64. Esperen, déjenme regresar al que teníamos. Ok, ya estábamos calculando. Es de 1.645 nuevamente, por lo tanto nos da la proporción poblacional estimada mayor a 0.373, pero menor a 0.467. Con lo que podemos concluir con un nivel de significancia de 90%, que la proporción de votantes que está a favor es de 0.37 y de 0.46. Si con estos datos calculamos la estimación de intervalo en SPSS, podemos observar que nos da la misma información que nos proporciona el problema, la magnitud poblacional de 300, solo que aquí
Este punto 42 corresponde a la proporción muestral y de ahí podemos encontrar el intervalo que corresponde a punto 37 y a punto 46 como nosotros lo calculamos. Ok, también tenemos una estimación de la varianza poblacional. En este caso, nos dice que en una muestra de 41 pilas alcalinas se halló que la desviación estándar muestral de la duración de las pilas era de 250 horas y nos pide encontrar el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de la duración de las pilas. Ahora nuestro estimador va a ser la desviación estándar muestral para encontrar o estimar el valor real de la varianza poblacional. Bueno, esa desviación estándar muestral se transforma en varianza muestral para poder estimar la varianza poblacional. Los datos que tenemos es que la magnitud muestral es de 41, la desviación estándar es de 250 y tenemos un alfa de 0.05 de acuerdo al nivel de confianza que nos dan y recordemos que lo dividimos entre 2. Ahora, las fórmulas a utilizar para encontrar la estimación de intervalo de varianza es esta que observan acá, donde en este caso utilizamos la tabla de J cuadrada para poder encontrar estos valores. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, recordemos que la tabla de J cuadrada está dividida en 2. Del lado derecho tenemos los valores que va a tomar la cola derecha de la distribución y del lado izquierdo los valores que va a tomar la cola derecha de la distribución de J cuadrada. Para ello necesitamos encontrar los valores de los grados de libertad, que en este caso eran de 41. Son de 41, de acuerdo a lo que nos menciona el problema. Si se los restamos a 41 le restamos 1, obtenemos los grados de libertad. Por lo tanto, tendríamos 40 grados de libertad con 0.025, que es lo que nos dio al dividir el alfa entre 2. El valor sería de 59.342. Dado que es un valor bilateral, requerimos el valor de la cola izquierda. Para encontrar ese valor, lo que tenemos que hacer es restarle a la unidad o a la probabilidad total, la probabilidad de alfa entre 2, que en este caso sería 0.025. 1 menos 0.025 nos da el valor de 0.975. Por lo tanto, el valor de la cola izquierda corresponde a 24.433 y el de la derecha a 54.342. Estos son los valores que tenemos aquí, el de cola izquierda y el de cola derecha. Si observan, a la hora de sustituir esos valores, me quedarían de la siguiente manera. 41 son los grados de libertad, es el tamaño de la magnitud muestral, menos 1 nos queda de 40, esos son nuestros grados de libertad. Ahora, la desviación estándar la transformamos a varianza, elevándola al cuadrado, y si observan, aquí me dice que tengo que colocar el valor de la tabla con n-1, o sea, es decir, los grados de libertad que son de 40 y con alfa entre 2 que corresponde a 0.25. Este es el valor de tabla de cola derecha, se coloca en esta parte. Posteriormente me dice que son los grados de libertad de 40, pero 1 menos alfa entre 2, que fue lo que les mencioné hace un momento en la tabla, y me da de 0.975. El valor de cola izquierda corresponde a 24.433 y se coloca
del lado derecho del intervalo. Una vez que sustituimos los datos, encontramos o calculamos el valor de la varianza y nos dice que la varianza poblacional o la estimación de la varianza poblacional está o es mayor o igual a 42.128.67 horas o menor o igual a 102.320.63 horas. Si yo quiero calcular el intervalo de la desviación estándar, saco raíz a ambas y obtengo la estimación de intervalo para la desviación estándar. Por lo tanto, con un nivel de significancia del 95%, la varianza de la duración de pilas alcalinas está entre 205.25 horas y 319.87 horas. Solo me falta explicarles el caso para las muestras pequeñas. La estimación de la media poblacional y la desviación estándar desconocida. Se llama muestras pequeñas porque son muestras menores de 30. En este caso nos habla de un fabricante de chocolates que desea estimar el tiempo promedio de enfriamiento en un nuevo sabor. Dice, si en 15 diferentes pruebas se obtuvieron un tiempo de enfriamiento medio de 5.34 minutos y una desviación estándar de 0.87 minutos, nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para la media verdadera del tiempo de enfriamiento. Si pueden observar, tenemos los datos, donde el 5.34 va a ser nuestra estimador puntual. Ese es el valor o el estadístico que se transforma en el estimador para estimar el valor de la media poblacional. Nos están dando la magnitud muestral, que es de 15, y obtenemos los grados de libertad, que en este caso serían de 14. Recordemos, a n le resto 1 para obtener los grados de libertad. Y la desviación estándar, que es de 0.87. Utilizando la fórmula para para poblaciones infinitas, calculando ese error estándar de la media y multiplicándolo por el valor de tabla usando la t-de-Student, vamos a obtener la estimación de intervalo para el valor de la media poblacional. Si sustituimos esas fórmulas, obtenemos el error estándar de la media, que es igual a 0.2246 multiplicado por el valor de tabla. Ese valor de tabla lo vamos a calcular con la tabla de t-de-Student. Recordemos que es un valor bilateral, por lo tanto vamos a utilizar el nivel de significancia para una prueba de 2 colas, o lo que es lo mismo, el valor directo del 95%, o este es el nivel de confianza, o el nivel de significancia, que es 0.05, y con 14 grados de libertad. Por lo tanto, nuestro valor corresponde a 2.145, que es el valor que ya teníamos aquí. Lo multiplicamos por el error estándar de la media y obtenemos el error de estimación. Se lo restamos y sumamos al estimador y obtenemos un valor de la media poblacional mayor a 4.86, pero menor a 5.82 minutos. Y una vez que tenemos ese intervalo, nos queda más que interpretar. Con un nivel de significancia del 95%, el tiempo promedio de enfriamiento en un nuevo sabor está entre 4.91 y 5.69 minutos. Si hacemos con SPSS, a la hora de encontrar, vemos que las estadísticas son las mismas que nosotros tenemos. 15
5.34 y 0.87. Y tenemos también el intervalo, que es de 4.86 y 5.82. Aquí creo que hay un pequeño error. Es 82 y no 69. Y con esto termino de explicarles cómo calcularlo de manera manual y con el SPSS. Pero quiero enseñarles cómo hacerlo usando el software. Aquí tengo ya capturado una base de datos donde tenemos el tiempo de enfriamiento para el caso de muestras mayores a 30. Como pueden ver, tenemos tiempo de enfriamiento y aquí en la lista de variables observamos que las tres son numéricas. Tenemos en este caso tiempo de enfriamiento y tenemos como medida medición escalar. Vamos a hacer el primer cálculo para el tiempo de enfriamiento. Vamos a analizar, aquí a comparar medias. Le ponemos que es una para una población, prueba para una población y elegimos tiempo de enfriamiento. Tenemos un nivel de confianza del 90%, por lo tanto le cambiamos aquí en opciones, le damos continuar y le damos OK. Como pueden observar, esta tablita es la misma que se encuentra aquí, 64, 28.34, 3.07 y .38, mientras que el intervalo lo tenemos de 6.987 y 28.98. Aquí hay una pequeña variación cuando lo calculé, pero bueno, pueden observarlo que calculándolo manualmente, pues es lo mismo. Ahora, eso es en el caso de muestras mayores a 30. ¿Qué sucede con las muestras menores a 30? Volvemos a aplicar. Aquí tenemos nuestra base de datos y tenemos ahora el tiempo. Volvemos a entrar a analizar, comparar medias y proporciones y nos vamos a una muestra. Reseteamos y ahora tomamos tiempo. Cuando tomamos tiempo también tenemos que verificar que en este caso corresponde al 95%. Por lo tanto, lo dejamos igual y le damos OK. Como pueden ver, esta tablita que tenemos aquí es la misma que tengo yo aquí y la estimación corresponde a 4.86, aquí está, y 5.82. Eso es para muestras pequeñas, para el caso de muestras pequeñas. Ahora vamos con el de proporción. Para la proporción se puede hacer de dos maneras. Tenemos nuestra base de datos donde a favor está codificado aquí con el valor de 1 a favor y 0 en contra. Cuando ponemos 0, por ejemplo, en este caso en contra, significa que el conteo no lo va a hacer para en contra. Acumulará todos los valores, pero no realizará o lo tomará en cuenta para calcular el intervalo, mientras que a favor sí, es lo que le estamos diciendo. Y tiene que tener escala en medición y debe ser numérica para que puedan realizar la prueba. Ahora, nos vamos a gráficas y si hacemos la prueba de comparar medias y proporciones con una, estamos usando la versión anterior. Por lo tanto, votantes pasa como la variable prueba y revisamos que sea 90%, continuar, OK. Y si se fijan, ya nos calculó la estimación, nos realizó la estimación de intervalo.
Eso es usando comparación de medias. Pero en la versión nueva ya tenemos también la de proporción. Si entran a proporción, colocan votantes, nivel de confianza habría que cambiarlo a 90, le damos continuar, ok, y aquí observamos que nos da de punto 37 y punto 46. Y con esto concluimos.